Empezamos entonces. Eh, bueno, hoy es la última clase, ya termina el año. Ayer comí pionono, así que el año tiene que estar por terminar, porque es la clase de comidas de Navidad que empiezan a aparecer cerca de fin de año. Falta un mes nomás, así que bueno, que parece mentira. En fin, eh, la clase de hoy es de consultas, o sea que todo lo que me quieran preguntar, me lo pueden preguntar de la materia. Y si no tienen consultas, puedo yo hacer ejercicios que me parezca que estén buenos o algunas típicas preguntas de final o lo que fuese. Entonces, como ustedes prefieran. ¿Tienen consultas que me quieran hacer en particular o hago ejercicios? Como quieran. Sí. Sí. Eh, o sea, siempre que vos, o sea, digamos, si vos tenés un cuerpo rígido, un movimiento plano, que es el movimiento que estamos haciendo nosotros al menos, o en general, esto vale en general, no necesariamente si tenés movimiento plano, solo que si el movimiento no es plano, esto puede hacer referencia a lo que pasa en un instante de tiempo, ¿no? Entonces vos vas a tener algo así, vas a tener un cuerpo rígido, vas a tener, suponete, algún omega. Entonces, si vos, eh, si entendí bien tu pregunta, digamos, vos podés correr este eje omega, o sea, preguntarte, digamos, qué pasa con puntos que están, o sea, digamos, como, digamos, escribir este omega desde otros ejes paralelos a este eje. En ese caso no cambia el omega, pero sí puede cambiar el B0 que vos le sumás. O sea, si vos corres esto de acá, aún ya lo movés, ¿no? Digamos, lo escribís las cosas con un eje de rotación distinto, entonces este omega va a quedar igual, pero el B0 puede cambiar. Un ejemplo clásico era cuando vos tenías en rodadura esto así, entonces vos podías escribir, poner el eje de rotación acá o el eje acá, el omega era el mismo, solo que en este caso el B0 era 0, y en este caso el B0 era básicamente omega por R. Sí, o sea, vos podés, o sea, el omega no va a cambiar, el B0 va a cambiar. Bien, ¿preguntas? ¿Ninguna otra? ¿Alguien en el chat? Pues si no, empiezo a hacer algún ejercicio y... ¿De qué? De relatividad. No hay muchos ejercicios de relatividad, la verdad. O sea, de final yo pensaba hacer algo más como las cosas que tomé en su momento de final, y la verdad que jamás lo tomamos. Te podría hacer alguna pregunta conceptual de relatividad. Por ejemplo, te podría, no sé, no pedir que derives las ecuaciones de Lorentz, porque eso es medio complicado, pero te podría, por ejemplo, no sé, algo que pregunté alguna vez es, o sea, si vos tenés acá no sé, la Tierra, un sistema O, y tenés otro sistema O' moviéndose con una velocidad V0, entonces, yo lo que había preguntado en su momento era cómo es el intervalo entre dos eventos de tiempo de no prima visto desde O y viceversa, por ejemplo. Y eso lo puedes deducir, es la contracción de tiempo. Lo que a veces pasa es que, eso lo pregunto así a propósito desde O y desde O', porque a veces lo que pasa es que alguien pone que los eventos de O' se ven dilatados desde O, y que entonces por lo tanto los eventos de O se tienen que ver comprimidos desde O'. Y eso es falso, ¿no? Porque tiene que ser completamente simétrico. Si vos ves a dos eventos dilatados desde O, tenés que verlos dilatados de los eventos de O desde O' y viceversa, ¿no? Pues completamente simétrico. Otra cosa que tomé alguna vez, para que se den una idea del tipo de cosas, es la paradoja, ¿no? Esto es un ejercicio de la práctica, creo, ¿no? De la escalera y el granero, que tienen la escalera y un granero así, y la escalera no entra en el granero, pero cuando se mueve muy rápido, cerca de la velocidad de la luz, se comprime de forma tal que entra, pero desde el punto de vista de alguien que está con la escalera, el granero se comprimió todavía más, entonces ¿cómo puede ser que entre para uno y no para el otro? Esa la vieron.
¿no? Que básicamente el problema es que, que se cierran las puertas, digamos, que esté adentro significa que vos puedas cerrar una puerta y que esté completamente adentro, y que eso en un sistema de referencia es simultáneo, mientras que en el otro no. Bueno, ese tipo de cosas. No voy a tomar cosas más complicadas que eso. O sea, voy a tomar cosas que di en la práctica, sí tomo. En general no tomo, pero si tomo algo de relatividad, va a ser deducir alguna cuentita que está en la práctica, de las fáciles. O sea, no voy a pedirte que deduzcas transformaciones de Lorentz, y lo que di en la clase anterior no voy a tomar nada. Eso era simplemente cultura general de física. Bueno, puedo dar, si quieren, un ejercicio que no lo pudo resolver nadie, como lo tomamos en el final. Está bueno porque es más un ejercicio parcial en realidad. Y creo que nadie lo resolvió bien. Creo que era bastante difícil. Así que lo puedo tomar ahora y lo pensamos entre todos de vuelta. Lo tomamos en un final porque en esa época, el año pasado, los finales los tomábamos más difíciles porque, bueno, porque... No sé por qué los tomábamos más difíciles. Creo que era porque queríamos hacer varios ejercicios que no sea tan fácil entre ustedes pasarse, no sé, bueno, no sé. La cuestión es que lo tomamos y nadie lo pudo resolver bien. Igual después al menos en esos casos soy bueno en los horarios, ¿no? Porque si nadie lo pudo resolver. El ejercicio era una cosa así. Esto es un techo del que cuelga una masa, una soga, no es una soga, es una vara. Tiene que ser una vara. Sin masa, no tiene masa, pero es rígida. Y esto está puesto agarrado a la parte de arriba de un cuerpo rígido, de forma tal que ese cuerpo rígido, que tiene momento de inercia desde el origen, desde acá, y cero, que puede ser digamos, en los distintos temas, el momento este cambiaba. Puede ser un cilindro hueco, un cilindro sólido, una esfera hueca, etc. Pongamos I0 de radio R y de masa M. Y esto está agarrado, acá pareciera que acá ya pareciera que el cilindro, que la vara sigue y lo agarra desde el origen, ¿no? Esto está así. Vamos a poner otro color más. Así. Este es el radio, ¿no? O sea, esto está agarrado desde la parte de arriba, de forma que no puede girar sobre su eje, ¿no? Y tienen una masita puesta acá, pegada como de arcilla, de plastilina, no sé lo que fuese, de masa M. Y hay otra masita de la misma masa, M, que viene con una velocidad V0, y esto es un ángulo acá de 45 grados. De forma tal que lo que va a pasar es que esta masa se va a quedar pegada en este punto, que está acá. Que va a quedar pegada. ¿Se lo imaginan? Entonces va a haber una masa acá y una masa arriba. Entonces, ¿cómo? 45. O sea, esto viene con un ángulo de 45 grados. Entonces, la pregunta de esto era, bueno, había varias preguntas. Yo me voy a contentar con las primeras. Las cantidades conservadas. Dos, la energía inicial del sistema. Con esto que está acá, si lo resolvían bien, ya el resto de las cosas serán bastante fáciles. Bueno. O sea, en realidad yo debería decir las cantidades conservadas para qué parte del sistema. Cuando digo la energía del sistema, también, ¿no? Me voy a referir a... El sistema va a ser básicamente la varilla está sin masa, más estas dos masas, más el cuerpo rígido. O sea, todo lo que está del techo para abajo. El techo obviamente no. Bueno. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo empezarían? Bueno, primero que cantidades conservadas, ¿no? ¿Qué cantidades les parece que se van a conservar acá? ¿Cómo? Mi compañero dice nada. Sí, la energía probablemente es lo más fácil de ver que no se va a conservar, ¿no? Porque si tenemos una colección de ese tipo,
es una colisión más tipo plástica, probablemente lo que esté pasando es que la masa se deforme y eso hace que haya un cambio potencial de las fuerzas que están adentro de la masa que se deforma, y eso básicamente para nosotros en física 1 es energía que se pierde. También no lo sabemos describir, es energía que no está. Entonces la energía antes y después del choque, energía, digamos, entre antes y después, ¿hay alguien porque el chat está vacío, no sé si hay alguien allá? Bueno, si quieren pueden... No, en serio, ¿hay alguien? Hola, hola. Ah, genial. Entonces, energía antes y después del choque, no. ¿Cómo? Sigo, no escucho, compañero. ¿Sí? Está quieto. Todo esto está quieto, lo único que empieza a moviéndose es la masa así. Bueno, obviamente que no es lo mismo decir que la energía después del choque sí se va a conservar probablemente, ¿no? Porque la energía después del choque, tengo un sistema que básicamente la única fuerza que hay es conservativa, que es, esto no lo dije, pero hay gravedad hacia abajo, es como una especie de péndulo. Entonces, ahí estamos en un caso de un péndulo, básicamente. Después del choque, la energía se va a conservar. Pero la pregunta es, en realidad acá no lo aclaré, pero es cantidades conservadas entre antes y después del choque, ¿no? Pues la energía no. Bueno, esa es la más fácil. ¿Qué más? El compañero Reyes dijo que nada se conserva. ¿Por qué? Si por un momento. O sea, vos tenés la siguiente situación. Esto que viene acá viene con P en X y con P en Y, ¿no? Vamos a decirlo así entre los dedos y después viene con un vector P que es así, ¿no? Entonces, claramente, como esta partícula, después del choque tiene un P que va hacia allá, ¿no? Su P tiene que haber cambiado, al menos en la dirección Y. ¿No? Perdió básicamente su momento en la dirección Y. Eso lo tiene que haber perdido porque esta superficie le hizo una fuerza hacia arriba, ¿no? ¿Me siguen? Ahora, como esta masa no se fue hacia arriba, tiene que haber una fuerza sobre esa masa que haya contrarrestado esa. ¿Estoy diciéndolo bien? O sea, vamos a hacerlo acá, con un dibujo más claro. O sea, tenemos la masa, se pegó acá, ¿no? Las fuerzas rojas van a ser las fuerzas que actúan sobre la masa. Entonces la masa originalmente tenía un P así. Entonces, si perdió esta componente del P, porque ahora va a tener el P en esta dirección, entonces tiene que haber una fuerza sobre esta cosa que apunta hacia arriba, ¿no? ¿Está bien? O sea, sí, digamos, porque el delta P es la fuerza, ¿no? Entonces, si esta parte de esta fuerza se fue, si esa parte del P se fue, tiene que haber una fuerza que lo lleve a cambiar que apunta en esta dirección, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Eso básicamente siempre es lo que pasa cuando yo tengo un objeto sobre una superficie queda pegado y no tiene más P ni I. Eso significa que hubo una fuerza de la superficie que cuando le integran esa fuerza y tiene el impulso, eso es igual al delta P del coso. Pero el punto es que tiene que haber a lo largo del tiempo del choque una fuerza en la dirección de arriba. Esa fuerza tiene que haber hecho su par de reacción sobre el cuerpo rígido, ¿no? Porque si yo le tiro y el cuerpo rígido me hace una fuerza hacia arriba, la masa tiene que haber hecho una fuerza hacia abajo. ¿Está bien? Ok, ahora este cuerpo rígido no tiene una... Si tú estuviese así, tendría una fuerza neta hacia abajo. Entonces, pero no sabemos que no va hacia abajo. Entonces, el hilo tiene que haber hecho una fuerza hacia arriba, ¿no? Ok. Entonces, esa fuerza sobre el techo se tiene que haber manifestado como una fuerza hacia abajo, ¿no? Porque si el hilo está, ¿no? Es como el par de reacción de esta fuerza que está acá, está sobre el techo. Entonces, el techo tiene que haber hecho un par sobre el hilo que es hacia arriba. O sea que esta fuerza que está acá es una fuerza neta sobre el sistema
del hilo más el coso, más todo lo que está abajo, que le hace el techo que apunta hacia arriba. Entonces, el P total no se puede conservar, porque hay una fuerza sobre el sistema, que es la fuerza que hace el techo. ¿Se entendió? ¿O es confuso? ¿Se entiende? Si no me dicen, no hay problema. ¿Cómo? O sea, vos lo que tu pregunta es básicamente si un instante antes, después, un instante muy pequeño antes, un instante muy pequeño después, tu P total se conserva. Yo lo que digo es que no, porque hay una fuerza total sobre el sistema que es esta, que es una fuerza distinta al caso de la gravedad, porque vos fíjate que la gravedad, la fuerza gravitatoria, en un choque siempre la descartábamos, porque decíamos, como la fuerza es constante, ¿está bien? El impulso aproximado que hace es la fuerza por ese delta tiempo. Entonces, si el delta tiempo es muy pequeño, el impulso que hace esa fuerza constante en ese tiempo, lo podemos descartar y listo. Pero esta fuerza no es lo mismo, porque esta fuerza, más corta es la interacción, más grande es, ¿no? Porque si la interacción ocurre en un tiempo muy corto, yo necesito que esta fuerza sea más grande para que la masa se frene en ese tiempo corto. Entonces esta es una fuerza que yo no voy a poder descartar, ¿está bien? Es una fuerza que tengo que tener en cuenta. Me cambia el P de las cosas. Me cambia, es suficientemente grande como para cambiarme el P, hacer que esto ya no tenga más P en I. ¿Está bien? Entonces, recapitulando, la masa que viene se pega contra el cuerpo rígido, su P en I desaparece. Como su P en I desaparece, tiene que haber habido fuerzas en I. Y cuando escribimos las fuerzas en I, llegamos a la conclusión de que sobre todo el sistema tiene que haber habido una fuerza que le hace el techo al sistema para que el sistema no se caiga. Y eso entonces es una fuerza externa al sistema en I, que va a hacer que entonces el P total del sistema en I no se conserve. ¿Ok? Sí. Otra forma de verlo más fácil es que el P, digo, yo ese argumento todo con fuerzas, pero la forma más fácil de verlo es que al final del movimiento, ¿esto cómo va a ser? Va a tener una fuerza hacia acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Va a tener una velocidad hacia acá, perdón. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando eso venga, esto va a ser así, ¿no? Como un péndulo. Entonces, inicialmente esto tiene momento en I, ¿no? Pero finalmente no. Entonces el momento no se conserva, ¿no? O sea, lo que yo digo es, inicialmente, vamos a borrar un segundo, el P inicial de esto, si tenemos de vuelta acá la situación esta, con esta masa justo en el momento en el que impacta, entonces el P inicial va a ser el P de esta masita, que es lo único que está moviendo inmediatamente antes del choque, ¿no? Que es M B0 por el coseno de pi sobre 4 en X versor más M B0 por el menos, perdón. Si ponemos un sistema que apunta hacia arriba y X, entonces esto es menos B0 seno de pi sobre 4 en inversor. O sea, lo que hice acá fue, para escribir el P inicial, bueno, yo tengo que esto vale B0, esto vale pi sobre 4, entonces hago trigonometría, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este es el P inicial, ¿estamos de acuerdo? Todo lo demás no apunta P, porque antes el choque está quieto. ¿Okay? Todas las demás masas están quietas. El P final, en cambio, ¿cómo va a ser? Bueno, el P lo puedo escribir como, el P total lo puedo escribir como la masa total por la velocidad del centro de masa, ¿no? La masa total del sistema, si esto vale M, y esta masita chica vale M, y esta masita chica vale M también, entonces esto es 2M más M por la velocidad del centro de masa en X versor. Porque el centro, cuando esto golpea así, esto ni no se puede mover por el vínculo de la barra, entonces todo va a tener que moverse así. ¿Está bien? O sea que el centro de masa, ¿dónde va a estar? Claro, ¿no? O sea, esta masa tiene masa, o sea, si las masas no estuviesen, seguro estaría acá, ¿no? Sobre todo porque la varilla tampoco aporta ningún tipo de masa.
Pero hay otras masas extra. Está esta y está esta. Pero son simétricas respecto del... Entonces acá va a estar el centro de masa. Y son iguales también. Entonces, el centro de masa se va a mover después del choque con una velocidad del centro de masa para allá. Entonces, ¿cómo? Claro, exactamente. Entonces, el centro de masa, claro, exactamente. El centro de masa estaba viniendo para allá. Sí. Bueno, entonces uno mira esto y automáticamente, ¿de qué se da cuenta? De que el P, al menos en Y, no se puede conservar. Quizás en X sí, ¿no? Uno puede tener que se conserve una componente del momento, pero no otra. Eso puede pasar. O sea, si la función, digamos, si yo tengo que solamente hubiese fuerza en Y, entonces no tengo fuerzas en X, entonces en X quizás el momento se pueda conservar. Pero en Y seguro que no, porque en Y ya veo que antes del choque tengo una componente en Y, después no. Así que seguro no sé. ¿Y por qué no? Bueno, porque yo ya, por todo el análisis que hice antes, yo con todas las fuerzas detalladas, que al final del día queda una fuerza sobre la vara. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Porque hasta acá no es muy complicado por ahora. Bueno, la pregunta es si se conserva el P en X de esto. Esa es la pregunta difícil. ¿Vos decís que sí? Para vos no. Excelente, eso es lo que nadie se cuenta al final. O sea, si vos, o sea, vamos a desempacar lo que dijo el compañero. Vos venís y tenés esta situación. Y acá voy a dibujar una situación análoga, pero un poco distinta, en la cual la vara, en vez de estar apoyada acá, está puesta sobre el centro, como si fuese una especie de rodillo, de forma tal que esto puede girar sobre sí mismo. Son dos situaciones distintas. De momento enfoquémonos en esta, que es la del problema. Entonces, antes del choque, vos tenés esto acá, M, y tenés que esta masa, o sea, vino y se pegó acá. Tenés una masa M. Entonces, algo que va a pasar es lo siguiente. Cuando una masa choca con una componente tangencial a la superficie con la que choca, con un choque plástico, su velocidad final es menor que su velocidad inicial. Eso pasa siempre, ¿no? Se puede hacer que yo tengo un tablón de más. La figura de la derecha no es un aro, puede ser, por ejemplo, un cilindro, puede ser algo que en 3D es algo así. ¿No? Acá tenés así, una especie de cilindro con una vara que le permite girar. En cambio, el de la izquierda es algo así. Esto no puede girar sobre sí mismo. La única diferencia es que este puede girar sobre sí mismo y el otro no. Este puede girar sobre sí mismo y este no. Una especie de rodilla. Igual todavía no esto ignórenlo por un momento. De momento pensemos únicamente en el de la izquierda. Entonces, siempre en realidad, yo tengo una superficie cualquiera, supongamos que tengo una tabla acá, y viene una masa con una velocidad de esta forma, viene una masa así, y se queda pegada. Si esto tiene una masa m y la tabla tiene una masa no despreciable, m, entonces la velocidad final de la masita chica en esta dirección es menor, ¿no? Porque su velocidad final básicamente va a ser, bueno, su velocidad inicial, pero como ahora quedó unido al cuerpo, para calcularla tengo que dividir por la masa total, para la velocidad del centro de masa, eso me da una velocidad menor. Entonces, para la masa que incide, hay también fuerzas que actúan en el momento de la colisión en la dirección de allá, porque le hacen perder momento. ¿Está bien? Le hacen perder momento. ¿Ok? Hay fuerzas que actúan sobre esta masa en esta dirección. Y su par actúa sobre la tabla en la dirección opuesta, de forma tal que todo esto, digamos que esto que está acá se acelera para allá. Entonces yo lo que tengo es que la masa pega sobre la superficie, la masa esta pierde velocidad, pierde momento, pero todo el sistema gana momento en esta dirección, de forma tal que en este caso el momento se conserva, si es mi pelotita y la superficie, lo que está chocando. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí estamos bien? Es un ejemplo sencillo. Bueno, eso es lo que pasa acá. Esta masa inicialmente tiene un momento en X, que era B0 M raíz de 2 sobre 2, ¿no? Que es el coseno de 45.
Este es el momento inicial de esta barra, de esta masa. Esta masa después va a tener un momento menor, ¿ok? Porque se va a mover con una velocidad menor. Entonces, en un momento tiene que haber habido una fuerza que le hizo el disco en esta dirección para frenarla. Ahora, el par de esas fuerzas es una fuerza que está aplicada sobre el disco, ¿no? Es una fuerza que está aplicada sobre el disco hacia allá. ¿Está bien? Ahora, si esto fuese todo lo que hay, entonces habría una fuerza acá sobre el disco que haría torque, que no estaría compensada, entonces el disco lo que haría sería girar sobre sí mismo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa en este caso? En este caso, eso es lo que sucede. En este caso, cuando la pelotita viene y se pega acá, sobre la superficie, ese torque existe, y ese torque entonces lo que hace, acá pasan dos cosas a la vez. Primero, todo el sistema adquiere una fuerza, usando, digamos, la conservación del momento, del momento en X, porque acá en este caso sí se conserva el momento en X, uno puede encontrar que todo esto empieza a moverse para allá, pero también que esto empieza a girar sobre sí mismo. ¿Está bien? Porque este torque que está acá queda sin compensar. Pero acá esto no gira sobre sí mismo, no puede girar, hay una condición de vínculo que lo deja quieto. Entonces, tiene que haber algo que cancele el torque que está aplicado sobre este cuerpo rígido. ¿Y ese algo dónde va a venir? De la barra. Entonces la barra tiene que hacer una fuerza para contrarrestar esto hacia allá. ¿Está bien? Eso es lo que hace la barra. Ahora, si esta fuese la única fuerza que queda, entonces la barra se movería. Entonces tiene que haber una fuerza que contrarresta esto hecha por el techo. ¿Está bien? Y esa fuerza hecha por el techo en X no está compensada por nada. Es una fuerza externa al sistema hecha por el techo que básicamente hace que el P en X tampoco se conserva. El P en X en este problema no se conserva. Está mal planteada la conservación del P en X y en Y. Por lo que dice el compañero, ¿se entendió? No es fácil darse cuenta, porque uno en realidad uno puede no darse cuenta de que si esto queda sin compensar, entonces este disco debería empezar a girar, como pasa en este caso que está acá. Ese es el punto difícil. Eso creo que nadie se había dado cuenta en el final. Como ustedes lo entienden, ¿no? Bueno, entonces E no se conserva y P no se conserva. Yo ahora vengo y pregunto, bueno, algo tiene que conservar, porque si no el problema no se puede resolver. Entonces, desde este punto que está acá, desde este punto O, desde acá, ¿se conserva el L? ¿Qué dicen? ¿Alguien dijo sí? ¿Alguien dice no? O sea, lo que va a pasar en el gráfico de la derecha es que va a ser como un péndulo, ¿no? ¿El de la derecha? ¿Este de acá? Esta es mi derecha, ¿sí? No, perdón, el de la izquierda. Sí, va a ser, una vez que esta masita se una, este movimiento que está acá efectivamente va a ser un péndulo físico con punto de giro O0. O cero, como lo quieran llamar. Sí. Entonces, ¿alguien dice que el L no se conserva? ¿Desde O? Bueno, desde acá sí se conserva, ¿no? Porque para ver si se conserva o no, tengo que escribir los torques, las fuerzas externas al sistema. Y vimos que las únicas fuerzas externas del sistema están aplicadas por el techo sobre el punto de la barra, ¿no? Pero ese es el punto O. Entonces todos sus torques son nulos. O sea que desde O, el torque de las fuerzas externas es 0. Y por lo tanto se conserva el L. O sea que, bueno, yo me puedo agarrar de eso para escribir entonces, ahora para el ítem siguiente, la energía. Entonces recapitulamos. La energía no se conserva porque hay un choque plástico, básicamente hace que se pierda energía con la deformación de la masa. El P en I no se conserva fácilmente porque antes, yo planteo el P antes y el P después, y le falta la componente en I después, así que no se puede conservar. Y en X no se conserva porque tiene que haber una fuerza neta sobre el sistema que evita que esta fuerza interna acá haga un torque y esto empiece a girar.
Si ustedes no plantean, si ustedes planteasen la conservación de P en la dirección X, entonces ese es el problema que están resolviendo. Y de hecho, si hacen eso, que ese problema es un poco es parecido, y quizás un poco más fácil en este problema, entonces ustedes van a tener dos cosas que se conservan. El P en X y el L. ¿Está bien? De la ecuación del PLX, de P en X van a sacar cuánto vale la velocidad del centro de masa. Y de la ecuación de L van a sacar cuánto vale el omega. Tienen dos cosas conservadas, les pueden sacar dos cosas que están acá. El omega y el B del centro de masa. Y fíjense que estas dos cosas están desacopladas en principio. No hay una relación entre omega y la velocidad del centro de masa. Son cosas distintas. O sea, esto puede girar rapidísimo sin que esto se desplace y viceversa. Entonces, en este ejercicio, cuando lo resuelvan, de vuelta, tienen dos cosas conservadas y dos cosas independientes, que son la traslación y la rotación, y cada una les va a servir para encontrar, cada cosa conservada les va a servir para encontrar cada una de estas. Mientras que en este que está acá, si ustedes lo piensan, como esto no rota, no hay dos cosas que encontrar en realidad. Lo que hay que encontrar es o bien la velocidad del centro de masa, o bien, si se quiere, la velocidad de rotación angular alrededor de este punto. Están relacionadas entre sí, ¿no? Porque es un péndulo físico. O sea que en realidad hay una cosa para encontrar, no hay dos. Y hay una sola cosa que se conserva también, que es el L. Entonces, estamos bien. ¿Se entendió eso último que dije? Pero, sí, yo estoy preguntando justo el momento antes y después del choque. Posteriormente, esa está bien la pregunta, lo que dice el compañero. Yo me estoy preguntando estas cosas antes y después del choque. Después, más adelante, seguro que P y L no se van a conservar, ¿no? Porque tengo la fuerza peso, también haciendo torque. Y también cambiando el momento del sistema, es una fuerza externa al sistema. Entonces, lo que sí se va a conservar es la energía, ¿no? O sea, lo que este tipo de problemas me sirve para tiempos posteriores es la energía. Pero yo estoy de vuelta, yo necesito, para plantear las condiciones iniciales, para poder escribir la energía, yo necesito relacionar lo que pasó antes con el choque con lo que pasó después. Porque si yo no tengo la velocidad final del centro de masa acá, no puedo escribir energía cinética. Entonces, plantear eso, el antes y después del choque, me sirve para escribir la energía inicial. Y eso se va a mantener constante en el tiempo. Ya no necesito escribir la conservación de L y P más adelante, y de hecho no se van a conservar. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? ¿Cómo? No sé si entendí el dibujo. A ver, venga. Vamos a borrar un toque. Vos decís, ¿cómo es el dibujo? ¿Qué dibujo acá? El cilindro, así. Ah. Vos decís, tipo, tener una masa acá y acá. O, bueno, la de arriba medio que es la que viene y se choca, así que va a estar afuera siempre, ¿no? ¿Vos decís algo así? Ah, ya entiendo, creo que entiendo lo que vos decís. A ver, dejamos el dibujo. Creo que entiendo lo que vos decís. Creo que vos decís algo así. O sea, como el cilindro... No, esto borra. El cilindro puesto así. Y las masas tipo, una choca acá. Así. Y la otra está, no sé, acá. ¿Algo así? Bueno. En ese caso, primero que eso primero cambia dónde está el centro de masa, ¿no? O sea, el centro de masa ya no va a estar acá en el medio, sino que va a estar en algún punto por acá. Después,
Bueno, te cambio hasta el centro de masa, eso va a cambiar algunas cuentas que ahora voy a ver, que ahora vamos a hacer. Y en particular, así como hicimos con péndulo físico, nosotros vamos a querer escribir esto como una rotación desde O, ¿no? Porque, bueno, justamente ahí es donde se anulan los torques y demás. Entonces, en ese caso, vas a poder pensarlo como sobre este corte acá, tu problema, sobre el corte donde está el contenido del centro de masa. El centro de masa va a estar un poco más arriba, le vas a tener que aplicar Steiner, no desde este punto hasta este, sino desde un punto un poco más arriba, hasta este. Y además va a cambiar el momento de inercia de todo el cuerpo rígido, que ahora lo vamos a calcular. O sea que en realidad cambian un par de cosas. No cambia mucho en particular. Lo cambia lo que vos tenés que usar para Steiner y cambia el momento de inercia. O sea, el cuerpo rígido. Sí, o sea, no es un cambio particularmente difícil de... Bueno, entonces, yendo a eso que estaba diciendo, entonces ahora la situación que nosotros tenemos es, bueno, escribamos la conservación del L, ¿no? O sea, tenemos esto acá, M, tenemos que justo un instante antes de chocar, esto es acá, está así, M, esto viene con B0, entonces escribamos la conservación desde ese punto, el L. Entonces, ¿está bien? El L inicial es R, como todo, ¿no? R vector P, donde este es el R de esta masita y es el P de esa masita. ¿Está bien? Si estamos en este punto, vamos a hacer un sistema de coordenadas que va a ser así, X, Y. Entonces acá tengo que poner, donde dice R, tengo que poner el punto de impacto, ¿no? Ese es el punto donde se encuentra justo antes del choque mi masita, que es, si esto vale L, es menos L en inversor. ¿No? ¿Estamos bien? O sea, se escribe desde ahí el R. Y el P, bueno, para el P tengo M B0 raíz de 2 sobre 2 en X versor menos M B0 raíz de 2 sobre 2 en inversor. ¿No? Raíz de 2 sobre 2 es el coseno o el seno de 45, es lo mismo. Entonces tengo que ese es el P. Entonces en ese caso, el segundo producto vectorial da 0, y solamente este me da, bueno, y por X es menos Z. Ese menos con este menos se me va a cancelar y me va a quedar entonces L, M, B0, raíz de 2 sobre 2 en Z versor. Es el momento angular, el momento angular inicial visto desde acá. ¿Se entiende? ¿Estamos ok? Bien. La pregunta es cómo escribir el momento angular final. ¿Cómo escribo el momento angular final de todo el sistema desde acá? ¿Se acuerdan cómo se escribe el momento angular cuando se tenía una rotación con una dirección, un eje que coincidía con lo que llamamos un eje principal de inercia? ¿Cómo? La gracia era que, la gracia de todo esto que dijimos, el movimiento plano era para que el momento es para que el L y el omega como sean paralelos. Entonces, y esa constante de proporcionalidad para que sean paralelos, ¿qué era? ¿Cómo? El momento de inercia era, ¿no? O sea, la gracia de lo que nosotros, de pedir que el movimiento esto sea plano, era pedir que ocurra que el L sea paralelo al omega. Porque si no, en las situaciones más complicadas de un cuerpo rígido, uno podía tener algo que tenga un
omega para acá y un L para acá. Digamos, eso podía pasar, eso es lo que yo les dije que lo van a ver en mecánica. Pero acá en física 1 únicamente tenemos las herramientas para este tipo de problemas. Entonces, como son paralelos, uno es múltiplo del otro, el múltiplo era el momento de inercia alrededor de ese G de rotación. También era L, era I por omega. ¿Está bien? Ok. Entonces pongo acá I por omega. Si esto va a rotar en esta dirección, entonces no, esto se va a mover, digamos, tiene una rotación en esta dirección antihoraria. Entonces omega sale para allá, ¿no? Si esto es Z, Z entra, porque no, Z sale también. Z sale para allá, X por Y es para allá, y esto tiene una rotación para allá, así que sale para allá. O sea que esto que está acá es omega en Z versor. Una pregunta que entonces, la pregunta central acá que hay que hacerse ahora, ¿cuál es? ¿Qué cosa de ahí no sabemos? Momento de inercia, ¿no? Y este I, ¿qué va a ser? ¿Va a ser un momento de inercia de esto alrededor del origen? ¿Del centro de masa? No, va a ser un momento de inercia desde acá. ¿Está bien? Entonces, una forma de hacerlo, de encontrar ese momento de inercia, es escribir el momento de inercia respecto a este punto y aplicar a Steiner, ¿no? Eso es lo que podemos hacer. Entonces, si yo tengo esto, ya puedo relacionar omega, ya puedo igualar esto con esto, y tengo omega escrito en términos de los datos iniciales del problema. ¿Está bien? Profe, ¿de dónde había dicho que se mide el momento de inercia? Desde el punto, desde acá, ¿no? Desde donde estamos escribiendo todo el L. O sea, el L lo estamos escribiendo desde este punto, desde el punto de contacto entre la varilla y el techo. Y eso, Ah, ok. lo estamos haciendo necesariamente así porque es el único punto del sistema en el cual logramos que se anulen todos los torques externos. Porque las únicas fuerzas externas que están aplicadas acá. Inmediatamente antes y después del choque. Hay una fuerza externa más, que es el peso, que no lo dije, pero el peso no hace torque porque está en la dirección paralela al R, ¿no? O sea, el peso punta hacia abajo, y cuando R donde está aplicada, también hacia abajo, así que la anulación no lo dije, pero lo ven, ¿no? Ok. Bueno. Entonces, el L inicial, el módulo lo voy a poner porque ya está, la dirección no importa, era L, M, B0, raíz de 2 sobre 2. Y el L final entonces era I por omega. Entonces, ese I, ¿cómo lo vamos a escribir? Bueno, hagamos lo que dije. Primero escribamos cuánto vale el I alrededor de este punto, y después aplicamos Steiner. Entonces, si las masas no estuviesen, si esas masitas que están pegadas al cuerpo rígido no estuviesen, entonces ese momento de inercia sería I0, que es el momento de inercia del cuerpo rígido alrededor del centro de masa. O sea, acá. Y el centro de masa sería idéntico al momento de inercia de este cuerpo rígido sin la masita sobre el centro de masa. Supongo I0 porque no dijimos cuerpo rígido es. Si quieren ponemos que sea, no sé, ¿qué les gusta? Un cilindro hueco, ponemos un cilindro hueco. Si no, dejamos I0, como prefieran. Pero se entiende quién es I0, ¿no? Si es un cilindro sólido, va a ser M grande por R cuadrado. Si es un cilindro hueco, va a ser... no, si es sólido, era eso sobre 2. Si es hueco, era sin el sobre 2. Bueno, dependiendo del cuerpo rígido, esto va a cambiar, pero lo importante es que este I0 es el momento de inercia de este cuerpo rígido alrededor de su centro de masa. Pero eso no es todo, ¿no? Porque tengo otras dos masitas pegadas. Entonces, ¿cómo incorporo el momento de inercia de esas dos masitas al momento de inercia?
¿Ustedes se acuerdan que cuando hicimos el momento de inercia, lo que hicimos fue sumar cada una de las masitas por... No, agarramos el cuerpo rígido entero, lo dividimos en cuadraditos y terminamos sumando la masa de cada uno de esos cuadraditos por la distancia del eje de rotación al cuadrado. ¿Está bien? Cuando yo haga eso para todos los cuadraditos del cilindro, me va a dar esto. Pero aún habiendo hecho eso, me faltan estas dos masas sumarlas, ¿no? Entonces, si esto es R, ¿cuánto contribuye esta masa? El momento de inercia desde acá. O sea, dijimos que el momento, ¿cómo? ¿M² cuadrado? No sé qué dijiste, no te escuché bien. Claro, exactamente. O sea, nosotros, esto que está acá, cuando calculamos el momento de inercia, este tipo de situación, lo que hicimos es lo dividimos en muchos cuadraditos, ¿ustedes se acuerdan? Y después cada uno de estos cuadraditos me aportaba una masa pequeña, en particular me aportaba un momento de inercia que era la distancia de ese cuadradito al eje de rotación. Quiero cambiar de color, Alicia. Cámbiate. Acá. Cada cuadradito me aportaba su pedacito de masa por esta distancia que está acá al cuadrado. Y cuando sumaba todo eso, es el integral, eso me va a dar este I0. Pero una vez que sumo todos los cuadraditos, me falta sumar esta masa y esta masa. Entonces, ¿cómo sumo esa masa? Igual que los cuadraditos. Para los cuadraditos hacía la masa del cuadradito por la distancia al eje de rotación al cuadrado. Entonces, para esta masa, ¿qué tengo que sumar? La masa por la distancia al eje de rotación al cuadrado, que es R cuadrado. Y para la otra, lo mismo. Entonces, esto es algo que nosotros, en particular, creo que nosotros lo dijimos, aunque se podía deducir. En el curso anterior capaz lo hice un poco más énfasis, pero si yo tengo un cuerpo rígido y le voy poniendo cosas alrededor, el momento de inercia es el momento de inercia del cuerpo rígido, más el momento de inercia de esas cosas que yo les voy poniendo. Es aditivo. ¿Está bien? Y eso venía de acordarse de que el momento de inercia ya venía a ser una suma. ¿Está bien? Sí. Sería un poco más complicado, me parece ahí, porque ahí tendrías que sumar todos estos pedacitos de la masa respecto... ¿Cómo? Sí. Ahí tenés que sumar todos los pedacitos de esta varilla por esta distancia al cuadrado. Sí, tendrías que pensar, claro, absolutamente, tendrías que pensar algo así. Tendrías que pensar la barra desplazada con Steiner y después sumar eso. Eso sí te daría. Igual, eso es más complicado. En física mecánica clásica van a dar problemas así, cuerpos rígidos unidos, y van a tener que preocuparse por esto. Acá, como mucho, en este problema, tenemos masitas puntuales superpuestas. Esto es un poco más complicado. Como acá la masa no tiene vara, no me tengo que preocupar. Bien. Sí. No, porque acá desde este punto tenés una rotación pura. ¿No? O sea, claro, desde ese punto únicamente, o sea, tu velocidad de traslación desde ese punto es cero, ese punto tiene velocidad de traslación nula. O sea que desde ese punto lo único que tenés es una rotación. Si vos tuvieses una situación, por ejemplo, de este estilo, como la del otro problema, entonces ahora sí, tendrías que esto se está moviendo y esto a su vez está girando sobre sí mismo. Entonces tendrías la energía de rotación de esto más la de traslación. Pero esto que estamos describiendo acá, desde este punto acá, es únicamente una rotación, no tiene parte de traslación. Bueno, bien. Entonces llegamos a que pudimos escribir cuánto vale la energía, el I
el I desde el centro de masa. Pero eso no es lo que yo quiero. Me falta algo más, ¿no? Me falta aplicar Steiner. O sea, el I entonces, desde el punto que yo quiero, es el I es el centro de masa, que es I0 más 2m r cuadrado, y yo tengo que aplicar Steiner. Con Steiner era la masa total por la distancia que yo corrí el eje al cuadrado. ¿La masa total cuánto vale? ¿Cómo? M más 2m, exacto. La masa total es m grande más 2m. Y esa distancia que yo corrí el eje, ¿cuánto es? L más r al cuadrado, exactamente. Bueno, todo ¿Me podrías volver a explicar cómo es que salió ese 2mr al cuadrado? Porque hablaste de una suma, pero no entendí muy bien. este de acá, Sí. o sea, este en particular. Bien. Yo lo que decía era lo siguiente. Vamos a hacerlo en 3D, capaz te acordás mejor, porque es como lo habíamos hecho en la teórica. Tienen que me fijar la hora. Okay. Entonces, ¿te acordás que nosotros en un momento de la teórica nos pusimos la siguiente situación? Teníamos un cuerpo rígido que lo vamos a dibujar como un cilindro, y habíamos puesto un sistema acá en su centro de masa, y queríamos escribir cuánto, y sabíamos que esto además estaba rotando, o sea que esto tenía un omega así. Entonces queríamos escribir cuánto valía el E total. ¿Está bien? En particular queríamos ver que en este caso L era paralelo a omega. Eso es lo que nosotros hicimos en un momento de la práctica. Entonces, la forma en la cual lo hicimos fue agarrar este cilindro y partirlo en muchos pedacitos. Digamos, acá tenemos un pedacito, por ejemplo, del cilindro, un cubito. Entonces escribamos cuánto vale el L de ese cubito. Y después vamos a hacer otro cubito acá y escribamos cuánto vale el L de ese cubito y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces lo que termina pasando es que cuando hacíamos eso, el L de cada cubito, vamos a ponerlo como el L sub I, o sea, donde I es el índice que me indica qué cubito estoy, era la masa de ese cubito, que vamos a ponerlo como un delta dmi. Cuando hacías la cuenta, no las voy a repetir porque sería largo, pero la cuenta daba entonces que te quedaba esto por lo que llamamos d sub I al cuadrado, que ese d sub I al cuadrado era la distancia de estos cubitos al eje de rotación. Entonces, en z-versor, ¿no? Entonces, esto era el L de cada uno de los cubitos. Lo que lográbamos hacer entonces era calcular el L total, escribiendo que este delta masa es la densidad de x y z por diferencial de x, de y, de z. Entonces, lo que nos quedaba era sumar todo esto con pedacitos muy chiquitos, que en el límite era lo mismo que calcular la integral. En el límite era lo mismo que calcular, entonces, acá me falta, perdón, el omega. Fuera. Entonces, esto era calcular básicamente la sumatoria. Uy, borré todo. Bueno, fue una muy mala idea. Pero no importa, lo vuelvo a hacer rápido. Bueno, nada, dije que teníamos esto así, tuki. Teníamos acá esto, omega. Entonces teníamos que cada uno de estos pedacitos desde acá sumaba su masa por su separación al centro, al eje de rotación. Entonces, LI de cada uno de ellos era ρ de la posición donde estaba ese cubito por dx de y de z. Esto es básicamente la masa del cubito. Por la distancia de separación del cubito al eje de rotación.
al cuadrado por omega en z versor. Esto es algo que hicimos la cuenta, lo único que es relativamente no trivial acá, que había que hacer la cuenta, pero si vos lo revisaste va a salir, en encontrar que aparecía acá este d sub i, la distancia acá al eje de rotación al cuadrado, pero de vuelta, era un poco de trigonometría y productos vectoriales, nada más que eso. Entonces sería el total, vos lo hacías sumando sobre todo esto, o lo que es lo mismo en el caso del continuo, era integral sobre toda esta cosa que estaba acá, que te quedaba entonces la densidad. En este caso la distancia del eje de rotación es básicamente x cuadrado más y cuadrado. Todo esto que estaba acá aparece multiplicado afuera por omega en z versor. Entonces esto es lo que llamamos el momento de inercia. Entonces quedaba efectivamente que L era este numerito por omega. Eso lo estoy repasando lo que hicimos, cómo hicimos para encontrar el momento de inercia de un cuerpo rígido, en este caso de un cilindro. Ahora, lo que vos tenés que preguntarte es, ¿qué cambia en todo esto que yo dije si, además de tener el cuerpo, el cilindro como lo tenés acá, tenés una masa, pongámoslas acá, pongámoslas en el plano este. O sea, como en este problema, sería como visto el cilindro de arriba. O sea, este es el cilindro, la soga del cilindro, que está unida acá, suponete, sale hacia afuera, ¿no? Sale hacia afuera de la hoja. Entonces las masitas las puedes pensar que tenés una acá y la otra acá. M y M. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo cambia entonces la cuenta que yo acabo de hacer si además de tener el cuerpo rígido entero, tengo esas dos masitas puestas? Entonces, todo esto que yo hice acá en el pizarrón antes no va a cambiar. La primera parte. Esa parte va a estar. O sea, cuando yo quiera calcular el L de todo esto, voy a tener que calcular el L de todos los pedacitos del cuerpo rígido, tal como lo hice antes. Entonces, en particular, voy a tener que me va a aparecer este momento de inercia acá, que es lo que yo calculé recién. Hasta ahí estamos bien, hasta ahí no hay nada diferente. Pero eso no puede ser todo. Porque yo tengo que calcular el momento de inercia, el momento angular de esta masita, el momento angular de esta masita, que también están puestas ahí, no las puedo ignorar. Entonces, el momento angular de esta masita, cuando hagan por el mismo motivo, por el que hiciste todo, exactamente por el mismo motivo que te quedó, que los pedacitos del cuerpo rígido tenían un L sub i, que era la masa por la distancia del eje de rotación al cuadrado, acá te va a quedar lo mismo. Te va a quedar que esto va a sumar, toda esta suma, la masita esta por la distancia del eje de rotación al cuadrado, que es R, o sea, R cuadrado. Y cuando sumes esta otra masita, te va a quedar otro, mr cuadrado. Uy. O sea que te va a quedar entonces que el I total es esto más 2m r cuadrado. De vuelta, este I es el que sale a hacer sumar todos los cuadraditos o los pedacitos de esto, del cilindro. Y después tienes que sumar este y este. Para cada uno de estos sumabas el pedacito de masa por la distancia del eje de rotación al cuadrado. Para este va a ser lo mismo y para este va a ser lo mismo. El pedacito de masa es m, la distancia del eje de rotación al cuadrado es r cuadrado. Entonces te queda r cuadrado y r cuadrado. ¿Se entiende un poco mejor de dónde saldría eso? Bueno. ¿No? Si estamos con un cilindro sólido, esto sería entonces, claro, mr cuadrado sobre 2, que es lo que sale de integrar todo esto, pero después tienes que sumar este pedacito de masa por su distancia, así como lo sumaste para cada los pedacitos del cilindro y te dio esto, tienes que sumar este y después tienes que sumar este. Cuando sumas cada uno de estos te da mr cuadrado, entonces te da 2mr cuadrado, donde este es un m chico y este es un m grande, ¿no? ¿Se entendió un poco mejor? No, bueno, sí, bueno, genial, gracias. Bueno, entonces, ya están, digamos, porque entonces ya podemos, el L inicial del problema era L, M, B0,
raíz de 2 sobre 2. Vamos a ponerlo no como vector, sino como... Total, todo apunta en Z, así que lo puedo poner como escalar. Y el de final es igual a I por omega, donde I es igual a I0, que eso depende de quién es mi cuerpo rígido, más 2m r cuadrado, más 2m más m por L más R al cuadrado. Obviamente no voy a escribir todo esto acá, voy a poner solamente I. Las cosas son iguales, entonces omega es L, M, B0, raíz de 2 sobre I. ¿Ok? Entonces yo ahora tengo un cuerpo rígido que estoy describiendo su movimiento como una rotación alrededor de este punto con una velocidad angular omega. Entonces su energía va a tener únicamente un término de rotación que va a ser un medio de este I por omega cuadrado. Entonces poniendo esto acá, ya sacan la energía en función únicamente de I que lo saben y de B0 que lo saben. Sí, gracias. ¿Ven? En tiempos posteriores del movimiento, lo único que tienen que agregar, esto siempre sigue siendo una rotación sobre, ¿no? Lo único que tienen que agregar en tiempos posteriores del movimiento es la energía potencial de esto, que es fácil, ¿no? Es un término de energía potencial, como si fuese un péndulo común. La energía potencial no es difícil de escribir. Bueno, entonces con eso se tiene energía y ahí termina el problema, básicamente. ¿Se entendió? Del 1 al 10, ¿cuánto creen que se entendió? Del 1 al 10, ¿cuánto creen que se entendió? Esas notas que se van a sacar, no, mentira. Nada, está bien. Entiendo que no se entendió 100% porque no era fácil. O sea, era sutil. O sea, había una sutileza ahí en el punto, ¿no? Que era, bueno, justamente con el torque de la fuerza de la vara. Bueno. ¿Qué hora es? Bueno, entonces quedan más o menos 30 minutos. Así que puedo seguir inventando problemas. O me pueden preguntar lo que tengan ganas de preguntarme. ¿Qué prefieren? ¿Invento un problema? Bueno, no lo invento, pero 6:50, bueno, casi. Pasa que la energía no se conserva antes y después del choque. No, porque es un choque plástico. Lo que pueden hacer en el ejercicio anterior, para ver si está bien, es hacer esto. Si hacen esto, dicen que R, que es el radio del cuerpo rígido, tiende a 0, deberían entonces recuperar un péndulo físico. O sea, deberían recuperar una situación en la cual tienen un péndulo físico de masa 2m más m después del choque y de masa m más m con esto viniendo así. Este problema es fácil. Que este problema no hay que preocuparse por torques, nada, se conserva el P en X, lo pueden resolver fácil. Es el problema de un péndulo matemático, un péndulo ideal, de masa m chica más m grande, donde esta masa se choca, y tiene después un péndulo de masa 2m más m grande. Este es un péndulo ideal, pero este es un problema fácil, porque se conserva el P en X. Entonces, cuando hagan la cuenta de esto, debería darle lo mismo, les va a dar de hecho, a la ecuación que tenían recién, si hacen que R, el radio del cuerpo rígido, tienda a 0. ¿Ven? Eso lo pueden hacer, es fácil. No lo hago ahora porque el péndulo, esto es muy fácil. ¿Del primer parcial aparece algo en donde? ¿En el final o en el parcial de ahora? En el parcial de ahora no aparece nada explícitamente
del primer parcial. Es decir, pueden aparecer cosas del primer parcial, porque son cosas que a veces se necesitan para resolver los ejercicios del segundo parcial, pero no es que va a haber un ejercicio de primer parcial, ¿no? Como un ejercicio que estaría en sí mismo entero dentro del primer parcial. Eso no va a pasar. Si la pregunta es si en el final puede aparecer algo del primer parcial, en el final lo que yo les voy a tomar van a ser tres cosas, tres o cuatro desarrollos de teóricos, no sé. Por ejemplo, ¿qué es el L? ¿Cuándo se conserva en un sistema de partículas? Y dar ejemplos en el que se conserva y en el que no. Por ejemplo, o desarrollar el potencial efectivo para tal fuerza. O escribir, bueno, no sé, algo de cuerpo rígido, pero desarrollos, no, no voy a tomarles problemas. Quizás alguna pregunta conceptual. Un ejemplo de pregunta conceptual que les puedo tomar, a ver, una típica es, supónganse que ustedes tienen un cuerpo rígido sobre el cual la sumatoria de las fuerzas externas es cero. Entonces, ¿es cierto entonces que el torque de las fuerzas externas también es cero? Piensen un segundo. Es un tipo de pregunta conceptual que se los puedo tomar. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo? Piensen un segundo. Sí. Lo más fácil es esto, ¿no? Una vara así, con una fuerza acá, una fuerza igual o opuesta. Estas fuerzas se anulan, pero hay torque, de hecho esa vara va a girar. Es un ejemplo típico. Bueno, cosas así que piensan y tienen que salir. No, si vos me escribís en el ojo lo que yo te acabo de decir, ya está bien. No, tenés que dar algún ejemplo. O sea, si vos me decís, esto es falso, me tenés que dar algún ejemplo. Digamos, no hace falta que hagas las cuentas para esto. Si me haces este dibujo, no decís nada más, casi que está bien. O sea, obviamente, no, si me pones este dibujo así, yo lo miro y digo que entendió, pero le digo, sí, hay que escribir. Pero de última me lo decís en palabras. O sea, las fuerzas son iguales, pero esto gira, listo. Obviamente traten de justificar, yo lo voy a decir después más en el final, pero traten de justificar lo mejor que puedan. Pero bueno, nada. Bueno. Algún ejercicio verdadero y falso un poco más complicado. Vamos a terminar con esto. ¿Se acuerdan del péndulo físico? Bueno, es parecido a lo que vimos. ¿No? Tenemos acá O, tenemos acá MG, y bueno, teníamos acá alguna distancia L, ¿no? Y acá teníamos algún ángulo, un ángulo θ, y acá tenemos polares alrededor de este punto. Bueno, entonces yo les voy a pedir, les voy a preguntar como elegir cuál de estas es correcta. Entonces la fuerza de contacto en el punto O es, tenemos tres opciones. Vamos a usarlas con colores. Opción 1. Opción 1 es apunta en el reversor. Es en el reversor. Opción 2 en Z versor. Siempre. O sea, así. Y opción 3. Ninguna de las dos.
significa que puede ser una cosa así. O sea, algo que no apunte ni necesariamente en R ni necesariamente en Z. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué? Sí, sí, se mueve. La pregunta es si en general, o sea, digo, capaz hay momentos en los que, no sé, si estamos en esta opción, hay momentos en los que esta flecha justo coincide para arriba, pero en general no. La pregunta es si siempre pasa esto. O sea, si la 1 es si siempre apunta en R, la 2 si siempre apunta en Z, y la 3 es si en general no vale ninguna de las dos, o sea que puede apuntar en ciertos momentos en otras direcciones que no sean ni en Z ni en R. Vos decís que vale esta. Bien. Ahora vamos a hacer un poco más de cuantitativamente. Igual no dije que sea esta la respuesta todavía. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Cómo? ¿Alguien dice R en el chat? ¿Alguien tiene alguna opinión? Alguien que diga Z, si ya tenemos todo. ¿Cómo? R puede quedar para la Z en el punto más abajo, pero es un punto particular. Digamos, o sea. No, yo digo para todo tiempo. Para todo tiempo. O sea, para eso. No. ¿Cómo? Sí, sí. Sí. No, pero eso es en un instante dado. Yo digo. Sí, en ese instante sí. Pero la pregunta no es en ese instante, la pregunta es en para todo instante. Okay. Bueno. ¿Cómo? Claro. Claro. Sí. Bueno, yo le digo como lo pensé yo. Yo lo pensé de la siguiente forma. Yo lo que pensé es lo siguiente. Tenemos, lo voy a dibujar. Tenemos, tenemos, eso era algo que yo de hecho les dije que iba a resolver y al final no lo había resuelto. Tenemos acá el péndulo físico. Acá tenemos el centro de masa. Tenemos L acá. Bueno, nosotros podemos escribir la ecuación del centro de masa, el movimiento del centro de masa, ¿no? La ecuación del centro de masa es, o sea, el movimiento de este punto, que está acá, que es el R del centro de masa, tiene que cumplir la ecuación R del centro de masa. Dos puntos, la masa total del cuerpo es igual a la sumatoria de las fuerzas externas. ¿Ok? Bueno, esto que lo voy a hacer es para distinguir entre el caso entre la opción 1 y la 3. En Z es fácil ver que no sirve. Eso lo dejo para que lo piensen ustedes. Únicamente vamos a preocuparnos en distinguir las dos opciones más complicadas, que son si apunta en R reversor o si apunta en general en cualquier dirección. De vuelta, la de Z la pueden pensar ustedes. Entonces, estas fuerzas que están acá son dos, en principio. O sea, son la fuerza mg en Z versor, en I versor, pongámosle. Y después tenemos esta fuerza que actúa sobre este punto, ¿no? Que es, vamos a asumir que es radial. Vamos a suponer que es radial y ver qué pasa. O sea, entonces voy a suponer que es
una fuerza de contacto que la vamos a llamar N, que está en el reversor. ¿Ok? Esto asume que es la opción correcta, es la de reversor. Vamos a ver si llegamos a algo que no tiene sentido. Entonces, una forma de resolver este problema es usar polares, como si fuese un péndulo común. O sea, esta fuerza que está acá, la fuerza peso, ¿no? Yo la puedo descomponer así, en dos fuerzas, una en R y una en Z, de forma tal que la fuerza total, o sea, en fuerza total en tita, va a ser igual a menos la masa total del péndulo por G por el seno de tita, y la fuerza, esto es sin la flecha, ¿no? Estoy viendo las componentes. Y la fuerza en R es N más mg coseno de tita. Bueno, esto es como descompongo las fuerzas, ¿está bien? Que actúan sobre el centro de masa. O sea, no me estoy preocupando por torques, nada, únicamente me estoy preocupando por esta ecuación que está acá. ¿Está bien? Esta ecuación que está acá siempre vale, la ecuación para de vuelta, la ecuación del centro de masa. Bueno, entonces yo ahora vengo y digo entonces, hago la cuenta en tita y en R. ¿No? La masa por, ¿se acuerda cuánto valía la aceleración en polares? Yo no me acuerdo. ¿Cómo? M. ¿Acá cuánto era? RT2. RT2 puntos. Bueno, esto es L, tita 2 puntos. Y después. Ok, está bien. Si había un R punto, se iba a ir. ¿No? Esta es la de tita. Bueno, ese término se va, porque R punto es 0. ¿Y queda esto? Ok, joya, gracias. Yo tengo que hacer. Hay cosas que nunca me logro acordar y tengo que hacer de vuelta el desarrollo en mi cabeza. Entonces, como no hay tiempo. Bueno, y esto que está acá entonces es igual a menos mg seno de tita. Y la otra era m. Sí, esta era fácil. Esta era ml tita punto cuadrado, ¿no? Con un menos. Así, ¿no? De la fuerza centrípeta. Bueno, y esto era n más mg coseno de tita. Bueno, pero pará, entonces, acá yo me doy cuenta de algo. Y si yo agarro esta ecuación que está acá y la resuelvo, tengo básicamente la posición de tita de t, ¿no? Y esa ecuación que está ahí, si hago la simplificación de seno de tita es aproximadamente de tita, esta ecuación lo que me queda es un oscilador con omega es igual a omega cuadrado es igual a g sobre L, ¿no? O sea, es despejar, me queda la ecuación del oscilador. Entonces, lo que estoy diciendo es que básicamente el tita oscila con este omega. Pero este no era el omega que nos daba cuando resolvíamos el ejercicio entero, daba otro omega. ¿Se acuerdan? O sea, no era el mismo omega que el cuerpo, que el de un péndulo ideal. Este es el omega de un péndulo ideal, el omega que nos daba era otro, distinto. Tenía que aparecer el momento de inercia y lo demás. Entonces, lo único raro que podemos haber hecho mal es haber asumido que esta fuerza apunta en R. En realidad, la fuerza tiene que tener parte en R y parte en tita, de forma tal que estas ecuaciones ya no son tan sencillas como parecen, y en realidad la solución aproximada sale de plantear lo que planteamos desde acá con el torque y demás. Pero si esto fuese siempre en R, entonces planteando las ecuaciones me daría que el movimiento es básicamente el de un péndulo ideal, y no es un péndulo ideal. Y eso viene justamente de que simplificamos demasiado al decir que esto apunta sobre en R. Entonces, en general, otra forma de hacerlo también, y yo sé de paso, otra forma de hacerlo es ustedes
Tita de t, en principio lo tienen, porque ya habían resuelto el péndulo físico entero, ¿no? Entonces, en particular tienen el R del centro de masa, de t. Entonces, ustedes saben que la fuerza de contacto N menos fuerza de contacto N menos mg en inversor es igual a la masa total por la derivada segunda de esto. O sea que N es igual a la masa total por la derivada segunda de esto más el término peso. Entonces, esto lo tienen porque resolvieron el péndulo físico ya. O sea, tienen esto es un vector. Entonces ustedes pueden sumar esto y para cada tiempo encontrar cuánto vale la fuerza de contacto. Y lo que les va a dar es que en general tiene una componente en las dos direcciones. Eso también es otra forma de hacerlo. Bueno. Quedan 10 minutos. Yo me tengo que ir menos 5 porque tengo que ir a dar otra clase por Zoom después de esto. Me quiero matar. Pero, no sé, en los 5 minutos que quedan, ¿quieren aprovechar para preguntarme algo? ¿O prefieren descansar? Va a venir, creo que va a venir gente a la práctica hoy, si no me equivoco. No sé si saben eso, sí, ¿no? Ah, cierto, cierto. Si quieren, bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta, si no, podemos terminar y van yendo. ¿Quedamos así? Bueno. Bueno, suerte el viernes. El viernes no, es el... Ok. Cualquier cosa, si tienen alguna consulta, me escriben por el foro. No sé.